Las puertas giratorias de Capital Esmeralda susurraron al cerrarse tras de mí mientras entraba al vestíbulo de mármol. Impregnado del aroma familiar a piedra pulida y un leve toque de café express, la Ciudad de México apenas despertaba, con el río Grijalba brillando bajo la luz temprana más allá de la fachada de cristal. Saludé con un gesto a Ernesto, el guardia de seguridad que me recibía cada mañana desde hacía más de una década, y me deslicé en el ascensor ejecutivo. Otro día, otro montón de reportes de riesgos, otro hilo invisible sosteniendo a la empresa. A las 6:45 de la mañana, ya estaba en mi oficina de esquina en el piso 40. Con el café humeando en el alféizar de la ventana, encendí mis pantallas, revisando los mercados, hojeando reportes nocturnos con la precisión automática que traían 23 años en esta torre. Hojas de cálculo, tableros, índices de volatilidad, cada número era un pulso que leía sin pensar. La estabilidad siempre había sido mi trabajo. La labor callada tras el rostro reluciente de Capital Esmeralda. Entonces, a las 7:02 de la mañana, todo se tambaleó. Un correo parpadeó en la esquina de mi pantalla. El asunto era frío. Notificación de terminación de beneficios. Hice clic. Y una sola frase llenó la ventana. Su pensión de C$90 millones ha sido cancelada con efecto inmediato, sin saludo, sin explicación. Mi mirada se deslizó al campo de copia y se congeló. CNBV Gov MXS. Un timbre de mi celular llegó casi al instante. Cuenta corporativa de Capital Esmeralda en espera temporal. Banco Meridian. Mis manos no temblaron. Se quedaron completamente inmóviles. La misma quietud que me había atrapado la mañana en que Banamex colapsó. Cuando millones en derivados giraban en mis pantallas como vidrio cayendo, respiré una vez, lentamente, como si mi cuerpo ya supiera que el pánico era inútil. Miré hacia la ciudad abajo. Los taxis se movían como marcadores amarillos en una placa de circuitos. Los peatones pasaban apresurados por la plaza con sus cafés. Ajenos a la tormenta que acababa de desatarse sobre sus cabezas, alguien en este edificio no. Un hombre pensó que podía borrar 23 años de lealtad con una sola firma digital. Alguien pensó que lo aceptaría en silencio, que negociaría un acuerdo menor o simplemente me desvanecería en un retiro anticipado. No me conocían. Tomé mi celular y abrí mi correo privado. Mi mente ya moviéndose con la fría precisión de la gestión de riesgos. Cada instinto me decía que el juego había comenzado, y el primer movimiento sería mío. Cuando me levanté de mi silla, la ciudad estaba completamente despierta, y yo también más alerta de lo que me había sentido en años, cargando un silencio lo suficientemente pesado como para derrumbar un imperio. Caminé hacia la puerta, lista para empezar los preparativos que llevarían a mi siguiente llamada. Me recosté en mi silla, dejando que la frialdad de la traición de esa mañana se filtrara en mí. Mis ojos se posaron en la foto sobre mi escritorio, un momento congelado de hace 12 años. Matías soplaba 9 velas en un pastel que nunca probé porque estaba en Sao Paulo, negociando swaps de crédito a las 3 de la mañana. Me había dicho a mí misma entonces que todos estos sacrificios eran temporales, que el próximo trato, el próximo bono, el próximo año nos daría la vida que merecíamos. De alguna manera, 23 años se esfumaron, y mi hijo aprendió a celebrar sin mí. Mi mente divagó más atrás. Al septiembre de 2008, el piso de operaciones era un campo de batalla, una sinfonía de teléfonos sonando y hombres adultos sosteniendo sus cabezas en desesperación. Damián me había tomado del brazo con tanta fuerza que dejó moretones. Su voz ronca por el pánico: Isabela, tú eres la única que puede mantenernos a flote. Durante 96 horas seguidas, no comí más que comida para llevar fría. Viví de café express y reconstruí desde cero toda la estructura de riesgos de la firma. Cuando el Banco de México extendió nuestra línea de crédito, él me abrazó frente a la junta y me llamó familia. Esa noche,
Él se fue a casa con un bono de 1.000 millones de pesos. Yo regresé a un departamento vacío y una placa que aún está guardada en una caja. Esa palabra familia resonaba ahora como una burla. Mi verdadera familia se había fracturado bajo el peso de este lugar. El padre de Matías se fue hace 5 años, diciendo que estaba cansado de estar casado con una sombra. Me dije a mí misma que las largas horas y las cenas perdidas eran inversiones en nuestro futuro. Pero la lealtad sin influencia era solo otra forma de servidumbre. Y Capital Esmeralda había cobrado mi devoción sin pensarlo 2 veces. Un fuego silencioso se encendió en mi pecho, lento pero firme. Había pasado años manejando riesgos para otros, construyendo redes de seguridad que ni siquiera sabían que tenían. Ahora, mis propios instintos se agudizaban con la misma precisión. No suplicaría y no desaparecería. Me volví hacia mi computadora y comencé a extraer cada contrato, cada enmienda que había tocado, mis dedos moviéndose con una nueva calma certera. En alguna de esas páginas yacía la semilla que planté hace mucho, esperando la tormenta perfecta a media mañana. Caminaba rápidamente por la avenida Reforma, mi abrigo ajustado contra el viento. El mundo afuera bullía con normalidad, carritos de café humeando, taxis tocando bocina, pero dentro de mí. Todo se había silenciado, como la pausa antes de una tormenta. Empujé la puerta giratoria hacia el familiar vestíbulo de mármol de la oficina de Alejandra Navarro. Ella había sido mi abogada por más de una década. La única persona que había leído las letras pequeñas de mi vida con tanto cuidado como yo. Su oficina olía ligeramente a cuero y papel antiguo. Un santuario para personas como yo, que entendíamos que el poder nunca estaba en los titulares, vivía en las notas al pie. «Llegas temprano», dijo Alejandra, indicándome que me sentara frente a su escritorio de caoba pulida. Lo cortaron. Dije simplemente, 48 horas antes del pago. 90 millones. No parpadeó. Envíame el correo. Deslicé mi celular sobre el escritorio. Lo leyó una vez. Luego levantó la mirada con el mismo enfoque frío que sentía creciendo en mi propio pecho. Y la CNBV está en copia. Interesante. Esto no es solo una traición. Es una señal de que alguien adentro quiere que esto explote. Todavía tengo la ventaja que construimos. Mi voz era firme, aunque mi corazón presionaba contra mis costillas. Alejandra giró hacia su archivador y sacó una carpeta gruesa atada con una cinta azul desvaída. Enmienda 11, sección 19. 4, dijo, colocándola frente a mí. Página 47. ¿La recuerdas? Asentí, aunque ver las palabras exactas en papel envió un escalofrío por mi columna. Cualquier revocación unilateral de una pensión adquirida desencadena la conversión inmediata de 12% de las acciones comunes en circulación al beneficiario. Tocó el siguiente párrafo con su uña cuidada. Y el director general garantiza personalmente toda la deuda corporativa en caso de que esta cláusula se active. El Banco Meridian sostiene 4.000 millones en esas garantías. Si jalas esta palanca, él pierde la empresa, los activos y probablemente su nombre. La habitación pareció encogerse. Tracé las líneas de la cláusula con la yema del dedo, sintiendo el peso de cada noche trasnochada y cumpleaños perdido incrustado en la tinta. Por un momento, la duda titiló. ¿Era esto justicia o el primer paso hacia convertirme en lo que despreciaba Alejandra? Se recostó. Si activas esto, Isabela, no hay vuelta atrás. Él lo pierde todo públicamente. Cerré la carpeta con suavidad. La decisión formándose en el acero silencioso de mis pensamientos, mientras me preparaba para el primer movimiento real. Esperé hasta las 9:15 de la mañana, dando al Departamento de Recursos Humanos justo el tiempo suficiente para instalarse en su rutina matutina, y marqué la extensión de memoria. Mi voz fue suave, cada sílaba medida. Buenos días, Javier. Llamo por la notificación que recibí sobre mi pensión. Una pausa. El leve clic de un auricular. Y luego la voz pulida del director de Recursos Humanos de Capital Esmeralda, de 32 años.
resonó. Ah, sí, señora Torres. Le aseguro que esta decisión no se tomó a la ligera. Es parte de una estrategia más amplia de optimización de flujo de efectivo. Lo dejé hablar, murmurando reconocimientos neutrales. Mientras mi software de grabación capturaba cada palabra, ajuste temporal, repitió. Su tono ensayado. La empresa está navegando un periodo de volatilidad en el mercado, y ciertas obligaciones heredadas requieren reevaluación, por supuesto. Todo esto es en el mejor interés de la firma. Casi sonreí. Volatilidad del mercado. Ajuste temporal. Palabras diseñadas para sonar limpias mientras despojaban décadas de lealtad de un solo golpe. Entiendo. Dije suavemente. Gracias por aclarar. Por favor, envíenme toda la documentación que respalde esta decisión. Dudó. Luego accedió. Cuando la línea se cortó, guardé el archivo en 3 ubicaciones distintas. Evidencia, munición, seguro. Esa noche, la ciudad brillaba más allá de las ventanas de mi penthouse en Polanco, su reflejo derramándose sobre mi mesa de comedor, donde descansaba una sola caja, sellada con cinta envejecida. Mis manos se detuvieron un momento en el cartón antes de cortarlo. El aroma a papel viejo y tinta se alzó como un fantasma de 2009. Dentro había documentos perfectamente encuadernados. Cada página, un fragmento de la vida que había construido y la protección que había creado para esta exacta traición. Levanté la enmienda 11 y fui a la página 47. Mis dedos, trazando el lenguaje familiar, 15 años atrás. Había escrito esta cláusula en las horas silenciosas tras el colapso de 2008, un arma disfrazada de burocracia. Nunca quise usarla, pero esta noche palpitaba con un poder callado en mis manos. Apilé los papeles con cuidado. Puse la grabación de la llamada de recursos humanos encima y sentí la primera calma verdadera que había conocido desde el amanecer. Mañana movería mi pieza en el tablero y el juego real comenzaría a las 4:47 de la tarde. Mi cursor se cernió sobre el botón de enviar por una respiración constante. Luego hice clic. La notificación a Meridian Trust salió de mi bandeja, llevando 15 años de preparación silenciosa en un solo correo. El departamento estaba quieto, salvo por el zumbido del refrigerador y el ritmo amortiguado del tráfico abajo. Minutos después, llegó la primera confirmación: solicitud de conversión de equidad recibida. Procesamiento iniciado. Por la noche, el portal de la CNBV mostró una alerta automática: cambio de propiedad pendiente. Actualicé 2 veces. El resplandor de la pantalla reflejado en el vidrio detrás de mí. Cerca de las 10. Meridian marcó la transacción internamente. Asignación de reserva corporativa pendiente de verificación. Mi mano permaneció firme en el ratón. Afuera, la ciudad brillaba. Los faros avanzando lentamente por la avenida Presidente Masaryk, ajenos al cambio silencioso de poder que ocurría arriba. Cerca de la medianoche, Alejandra llamó. Su voz era calma pero electrizante. Se está moviendo. Para la mañana. Serás la mayor accionista individual de Capital Esmeralda. Un nuevo mensaje apareció poco después de un contacto de cumplimiento, rumor circulando: Damián sabe. Me recosté, dejando que el silencio me envolviera. Damián Castillo había vivido su carrera asumiendo que la lealtad era permanente, que yo absorbería cada desaire y sacrificio hasta el final. Esta noche, finalmente entendería el costo de subestimarme. La ciudad afuera de mi ventana palpitaba con luz indiferente. Guardé las confirmaciones finales. Respaldé todo en una unidad encriptada y cerré mi laptop. Mi pecho se sentía más ligero de lo que había estado en años. Una calma extraña, reemplazando el estática de la vigilancia constante. Susurré al cuarto vacío. Ya no soy presa. El sueño no llegó. Pero la claridad sí. En unas horas, entraría a Capital Esmeralda no como empleada, sino como algo completamente distinto. El amanecer me encontraría lista para enfrentar al hombre que creía que no tenía colmillos
y mostrarle el filo silencioso que había mantenido oculto por 15 años. El piso ejecutivo zumbaba con tensión cuando salí del ascensor. Los asistentes susurraban en las esquinas, sus ojos desviándose hacia la oficina de Damián. Patricia, su asistente de siempre, apareció al instante. «Te está esperando», dijo en voz baja. Dentro, la oficina de esquina de Damián, revestida de mármol, brillaba bajo la luz matutina del Grijalba. Él se levantó con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Isabela», dijo con suavidad, «qué bueno que viniste. Ha habido un malentendido. Podemos arreglar esto discretamente. Me quedé donde estaba. Revocaste una pensión adquirida. Eso no es un malentendido». Su expresión se endureció. «Ya presenté una moción de emergencia para congelar las acciones que crees que son tuyas. El sabotaje corporativo tiene consecuencias. Podría acabar con tu carrera con una llamada». Incliné la cabeza. ¿Destruirme a mí? ¿O solo retrasar lo inevitable? El encanto se desvaneció, se enderezó. Su voz se agudizó. «Has jugado demasiado lejos. Yo construí esta firma. No dejaré que la quemes por un tecnicismo». Metí la mano en mi bolso, puse mi celular en su escritorio y presioné reproducir. Desde el pequeño altavoz salió su propia voz de una reunión de la Junta en 2009. «He revisado cada página de la enmienda 11 personalmente. Cada disposición tiene mi total respaldo. La señora Torres ha creado exactamente lo que necesitamos para proteger los intereses de la firma». Damián se congeló. Su rostro palideció mientras la grabación seguía. Cada palabra otra grieta en la fachada que había llevado por décadas. «Firmaste cada página», dije con calma, incluyendo la página 47. «Tuviste tus abogados. Tuviste 15 años para leer las palabras que decidirían hoy». Se hundió en su silla, la mano temblando ligeramente contra el reposabrazos de cuero. Por primera vez en todos mis años en Capital Esmeralda. No tuvo nada que decir. Tomé mi celular y me giré hacia la puerta, dejando que su silencio resonara en las paredes de mármol detrás de mí. La oficina que alguna vez irradiaba autoridad intocable se sentía de repente pequeña y sin aire. La sala de juntas me esperaba. Y el verdadero ajuste de cuentas estaba a solo momentos. Las paredes de vidrio de la sala de juntas reflejaban el horizonte gris de la Ciudad de México. 13 directores, en silencio rígido, sostenían plumas y tabletas como escudos. Me paré en la cabecera de la mesa, el peso de 23 años en mis palabras. «Tengo el 12% de las acciones de Capital Esmeralda», dije. «Presento 3 medidas para proteger a la empresa y sus empleados». Un murmullo recorrió la mesa mientras detallaba primero. Restaurar todas las pensiones canceladas con un interés del 12%. Segundo, Damián Castillo renuncia como director general de inmediato. Tercero, un fondo de protección al empleado de 2.000 millones de pesos, financiado con bonos ejecutivos. Héctor Vargas, director independiente. Carraspeó. «Isabela, estas medidas no son sugerencias», interrumpí, deslizando la enmienda firmada. «En 2009 la aprobaron. Estas acciones son automáticas bajo los estatutos. Ignorarlas los pone en riesgo». Las puertas se abrieron. 3 personas en trajes oscuros entraron, con placas del Banco Meridian. «Disculpen», dijo el banquero principal. «Venimos por las garantías personales del señor Castillo sobre la línea de crédito de 4.000 millones de pesos. El cambio de propiedad las activa. Requerimos pago inmediato o colateral». La sala se fracturó. Un director dejó caer su pluma. Otro silbó bajo. Damián se levantó. Voz quebrada. «Es una reunión privada». El banquero lo cortó. «Su convenio permite acceso por cambio adverso material». Ese umbral se cumplió. El caos estalló. Algunos directores estaban aturdidos, otros aliviados en silencio por el ajuste de cuentas. No alcé la voz. Me quedé de pie, dejando que el momento pesara mientras Damián se aferraba a la mesa. Nudillos blancos por primera vez.
parecía pequeño bajo el horizonte que creía suyo. El voto final estaba sellado. La votación duró menos de 5 minutos, pero su eco resonó en la torre de 40 pisos, uno por uno. Los directores levantaron la mano, aprobando la destitución de Damián Castillo con mayoría abrumadora. Gerardo Torres se abstuvo, sus labios apretados en una línea amarga. Héctor Vargas registró el resultado. Su voz firme, casi aliviada, con efecto inmediato dijo: el señor Castillo es removido como director general de Capital Esmeralda. El liderazgo interino pasa a la Junta. La silla de Damián chirrió contra el mármol al levantarse. El color drenándose de su rostro, abrió la boca, pero las puertas de la sala se abrieron. El banquero de Meridian entró con una carpeta. Órdenes de embargo emitidas, anunció. La propiedad en Valle de Bravo, la cabaña en San Miguel de Allende y el yate están bajo control del banco. Otros activos se evaluarán en 48 horas. Damián retrocedió como golpeado. Su imperio, los símbolos de su vida intocable, se desmoronaba. No sentí necesidad de regodearme. El momento era suficiente. Mi celular vibró. Un correo de la CNBV. En negritas, investigación formal iniciada. Revisión de pensiones y cumplimiento de Capital Esmeralda. Incliné la pantalla hacia la sala. Esto, dije en voz baja, es solo el comienzo. Los directores evitaron la mirada de Damián. Patricia apareció con seguridad, ojos bajos. Él intentó pasar con algo de dignidad, pero lo flanquearon, guiándolo por el pasillo que alguna vez dominó a través del vidrio. Vi su reflejo encogerse al pasar recepción y desaparecer en el ascensor, las luces de la ciudad brillando en su traje arrugado. La sala exhaló en alivio e incredulidad. Para mí, el silencio fue más cortante que cualquier aplauso. Mi lucha de años terminaba. Pero un vacío desconocido se asentó, siguiéndome mientras dejaba la sala de juntas por última vez, la mañana después de la votación en la sala de juntas. Desperté con la luz del sol derramándose sobre mi mesa de cocina. No con el zumbido de los monitores de mi oficina. Mi laptop estaba cerrada. Testigo silencioso de una vida que había pasado décadas protegiendo. Por primera vez en 23 años. No tenía una bandeja de entrada exigiendo mi atención. Tomé mi café lentamente, saboreando la libertad y el leve amargor de todo lo que había dejado atrás. Por la noche, estaba sentada frente a Matías en nuestro pequeño restaurante italiano favorito cerca de Polanco. Él había insistido en cenar para celebrar. Aunque la palabra se sentía extraña en mi lengua, ahora era más alto, con hombros más anchos de lo que recordaba. Sus ojos un espejo de los míos en su vigilancia silenciosa. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo, partiendo un pedazo de pan por la mitad. No dejaste que te borraran. Las palabras cayeron más pesadas de lo que él sabía. Sonreí, pero dentro sentía ese eco vacío otra vez. Había ganado total, decisivamente, pero a un costo que no había contado del todo. Años de cumpleaños perdidos y noches solitarias se habían cambiado por un solo acto de justicia precisa. Era una victoria, sí, pero tejida con un duelo que se negaba a irse. Más tarde esa semana, llegó un correo de una escuela de negocios en Guadalajara. Estaban organizando una conferencia sobre gobernanza corporativa ética y querían que hablara sobre el caso de Capital Esmeralda. Leí la invitación 2 veces, mirando el cursor parpadeando contra la pantalla blanca. Una parte de mí quería declinar, desaparecer en el anonimato y finalmente vivir una vida tranquila que no girara en torno a contratos y consecuencias. Otra parte de mí sintió algo moverse, un impulso de convertir mi guerra privada en algo más grande. Algo que pudiera proteger a personas que nunca estarían en oficinas de esquina. Cerré los ojos, la decisión formándose silenciosamente dentro de mí, mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear contra el cielo vespertino. Han pasado 6 meses, y el horizonte de Polanco se sentía diferente, como si la ciudad hubiera exhalado,
Capital Esmeralda no colapsó tras el escándalo, se transformó. Catalina Méndez, ahora directora general, lideraba con firmeza y una conciencia nueva para el edificio. Los empleados hablaban de una cultura transparente, responsable, casi humana. Mi nombre aparecía en la prensa, no como vengadora, sino por la cláusula Torres, que otras firmas comenzaban a copiar, protegiendo a empleados que creían que la lealtad bastaba, sin oficina ni placa corporativa. Mis días eran más ligeros, mis mañanas mías, pero la victoria parecía incompleta hasta que decidí qué hacer con ella. Una organización sin fines de lucro en Guadalajara me contactó para ser asesora estratégica. Su misión, enseñar a jóvenes profesionales a protegerse, a leer las letras pequeñas, cuestionar lo rutinario y usar la ley como escudo y espada. Acepté. El trabajo era más tranquilo que las batallas de juntas pasadas, pero cada seminario, cada charla con un estudiante, era como construir una base que desearía haber tenido a los 22. Una tarde, en un espacio de trabajo lleno de luz, una joven pasante fruncía el ceño sobre un contrato. Su resaltador en el aire. «Esto es estándar», dijo. Dudosa, sonreí, deslizando las páginas hacia ella. «Lee cada página, especialmente las que llaman estándar». Ella rió y se inclinó a leer. En ese momento, el peso de los últimos meses se volvió ligero, casi luminoso. Había transformado mi mayor herida en un legado que sobreviviría a titulares y salas de juntas. Mientras su pluma se movía, supe que mi guerra había terminado no por destruir a alguien, sino por construir algo que protegería a otros mucho después de mí. Carácter ENG, Luciana Varela. 42 TVN, Isabela Torres. 42.